¿Cuánto cuesta la pobreza? Mira, el punto es que hoy, bueno, no hoy, pero durante este ratito voy a dejar de ser socialdemócrata. En este rato voy a ser neoliberalote, libertarianazo. Liberales, como se llaman ellos, que no son liberales, son liberales en lo económico y conservadores en lo social. O sea, son supremacistas blancos. Miren, a ver, el punto es ya sabemos que los asuntos humanos de justicia, de compasión, de igualdad, de empatía y de solidaridad son, a ojos de los nuevos adalides del pensamiento de ultraderecha, digámosle así, son cosas de woks, de comunistas, de malvados, de lo que llaman la izquierda empobrecedora. Aunque es muy raro, fíjese, pero la pobreza la genera mucho más eficazmente la derecha. Los países más pobres del mundo, en todos los países, más bien suelen haber tenido gobiernos de derecha. Creo que el único que aquí tiene un gobierno que se dijo de izquierda es Nicaragua. Pero aquí puse los 5 países más pobres, y los 5 de África son los más pobres del mundo. Los 5 más pobres de cada uno de los 4 continentes de Oceanía me los salté. Y todos han tenido gobiernos de derecha, gobiernos liberales, demócratas liberales, neoliberales, nada de socialistas democráticos. Austria tuvo alguna época, pero no ahora. Todo esto es la derecha, pero bueno, dicen que la izquierda empobrece, pero no tan bien como ustedes, pero bueno. Empobrecen más los autoritarios, generosos con las empresas y cosas así. Bueno, pero voy a hablar de los sentimientos. No, pero no voy a hablar, perdón, es que se me olvida que no soy socialdemócrata este rato. No voy a hablar de sentimientos blandengues impropios de un macho de la machósfera, de un guerrero de sofá con cerveza cursa en una mano y un mando a distancia y la tele en la otra, ¿no? Son hombrazos hechos a sí mismos con el dinero de papá y de mamá y de trabajadores de derecha que son como los pavos votando en favor de la Navidad. No. Hoy vamos a hablar de dinero, que es lo que les gusta a los neoliberales, a los liberalotes, a los libertarianos, a los lajes y a los rayos y a los lacayes y toda esta gente. ¿Conviene económicamente acabar con la pobreza o es mejor negocio seguir haciendo pobres, acumulando por otra parte los ingresos cada vez más, ingresos de niveles cada vez más ridículos en pocas manos? La riqueza de Bezos o de Musk o de Thiel pues es una riqueza que no les sirve en realidad. Después de cierto nivel ya sirve para nada. Ok, sabemos que la pobreza le genera una enorme satisfacción al Laje o a Rayo, a la calle, a Trump, a Elon Musk, porque les gusta ver la miseria a su alrededor y sentirse mucho mejores, seres humanos mejores y superiores que los que viven en la calle, que ganan sueldos de mierda o que no se pueden pagar la educación, la salud o la vivienda. Vamos a ver desde el punto de vista del dinero. ¿Cuál es el problema, primer problema con los pobres? Yo tengo aquí una lista completa de problemas de los pobres. No, no es cierto, no es esto. Tenía yo una lista que no sé dónde puse, creo que está aquí. Sí, eso, muy bonito. Primero, los pobres no compran nada, joder, no son clientes. Además no aportan nada al Producto Interno Bruto de los países, pero tampoco aportan nada a los resultados financieros de la gran mayoría de las empresas. Eres la Hyundai, eres Nestlé. Los pobres no te compran nada. Ya no te digo si eres Lamborghini. No son tus clientes. Ahora, si esas personas salen de la pobreza y pueden ganarse la vida honrada y dignamente, lo que tienes es una mayor base de consumidores. Aparte de contribuyentes que pagan impuestos para que no los pagues tú, amplían las posibilidades del mercado. Además, mira, al no poder comprar nada, los pobres desalientan la innovación en muchos espacios que corresponderían a bienes y servicios que podrían estar destinados a la mayoría de la población, es decir, a los no demasiado pobres. No hablo de coches Tesla o centros de datos para grandes empresas financieras, sino negocios que puedes hacer, productos que puedes hacer, que los compre la mayoría de la gente si tiene buenos sueldos y una vida digna. Una base más grande de personas económicamente activas y productivas en un país alienta la innovación, el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Eso nos gusta mucho a los neoliberales.
y dan como resultado la creación de más riqueza, que es lo que los ricos quieren, ¿no? Más riqueza. Pues para crear riqueza necesitas a los pobres. ¿Estoy sonando ya lo bastante como un defensor del libremercadismo y la acumulación de riqueza? Sigo. Segundo, los que no tienen nada están bastante más interesados que los que sí tenemos en comerse a los ricos, en hacer la revolución y quemarle la casa a Jeff Bezos. Y si no hacen eso, un movimiento ciudadano así terrible, al menos son más proclives a robarles la casa a los millonarios, secuestrarlos para pedir rescate o simplemente aparecer de súbito en la noche con un cuchillo y decir el reloj y la cartera y el móvil. Los países con enorme pobreza, las zonas con enorme pobreza son mucho más peligrosas que otras. Vamos pescando el negocio. Pues claro, en un país con gran pobreza, las empresas y otras organizaciones de todo tipo, el club de regatas, tienen que hacer una fuerte inversión en seguridad, personal, equipos, cerraduras, cortinas de acero, perímetros con alambre de púas. Y pongo un ejemplo. Miren, en el bar de abajo de mi casa, aquí a 2 calles, Edwin, el dueño, tiene terraza. En la terraza tiene mesas y sillas. En la noche, cuando limpia, hace pilas con las mesas y las sillas y las deja allí. Sin siquiera encadenarlas, sin asegurarlas de ninguna manera, porque sabe que nadie se las va a robar. Y eso no lo hace Edwin, lo hacen la mayoría de los sitios que tienen terraza. Ponen las sillas y las mesas, las dejan ahí en la noche o el día del descanso. A veces se van 10 días de vacaciones. La última vez que tuvo vacaciones se le cayó una pila de sillas y yo se la tuve que levantar y se la acomodé para que no estuvieran tiradas las sillas ahí. Porque nadie se las va a robar, porque no es negocio, porque no hay necesidad. Intenta este numerito en otros países. Intenta, por ejemplo, lugares, multitud de negocios que tienen adentro cosas robables y que solo tienen vidrios, no tienen cortinas de acero para impedir que les rompas el vidrio y entres a robar. No se rompan vidrios. No es común que se rompen vidrios para entrar a robar. ¿Ves? Tercero, una clave para que la gente salga de la pobreza es la educación. Educar significa tener gente mejor capacitada para trabajar, obreros más capaces, más productivos. Y esto redunda en una mayor calidad de los productos y servicios que nuestras gloriosas empresas ponen en el mercado. Menor desperdicio, menos clientes perdidos, mejor atención al público, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que darles educación es negocio. Quizás es incluso más negocio que venderles educación. Fíjate. 4. Gastos de gobierno. Mira, por más que te finjas Elon Musk y adelgaces el gobierno, el costo a nivel sociedad de la pobreza es enorme. Al final el Estado tiene que hacerse cargo, al menos en parte, de quienes no pueden valerse por sí mismos. Así sea para enterrarlos. Tienes que pagar la parcela donde los vas a enterrar, el personal que los va a enterrar, los médicos que les declararon muertos, el acta de defunción, el juez que hace el acta de defunción, todo eso lo tiene que pagar el gobierno. Tiene que hacerse cargo el Estado en buena parte de quienes no pueden valerse por sí mismos. Mientras menos personas están en condiciones de pobreza, menos es el gasto gubernamental en alimentarlos, darles atención médica, así sea solo de urgencia. Perseguir el delito, policías, jueces, fiscales, cárceles, personal de prisiones, montón de cosas. Y toda la burocracia que eso genera. Y eso sin contar otros muchos terrenos donde además el gobierno tiene menos ingresos fiscales, por lo que le traslada parte de su responsabilidad a la empresa. Y los ricos felices, porque si no hay pobreza, les bajan los impuestos. Porque habiendo pobreza luchan para que sus gobiernos de derecha les bajen los impuestos, pero luego acaban teniendo que gastar mucho más en proteger su riqueza, su modo de vida, sus propiedades y su propia vida. Quinto, y termino, presión migratoria. La pobreza en un país no se la tragan los pobres con tanta facilidad. Son retobados, son protestones, no se conforman con su suerte. Y entonces, por ejemplo, uno que me vendió unas de estas, no estas en concreto, pero unas que tuve antes, fue el mejor estudiante de arquitectura de su país no me acuerdo de dónde, creo que es senegalés.
Fue el mejor de su clase de arquitectura y no tenía nada que hacer. Entonces se vino para acá y estaba vendiendo pulseritas. La pobreza de un país se convierte en problema para otros países. Aunque tú no tengas pobres, vienen los pobres de otros países. Tienes trabajo, tienes una situación adecuada, tienes oportunidades, van a venir por ellas. Como tus abuelos luego fueron a otros, ¿sí? La pobreza en un país se convierte en un problema para otros países. ¿Quieres evitar la migración de esta gente que viene? ¡Ay, nos están invadiendo! Sí, crea condiciones en su... Estoy hablando como socialdemócrata otra vez, ¿verdad? Si se crean condiciones para que la gente no tenga que salir de su país, la gente solo sale cuando es aventurera, pero no sale por necesidad como salen miles y miles de personas de África hoy en día, o de América Latina, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos. Luchas contra la pobreza, inviertes en acabar con la pobreza en un país y los réditos son enormes. Primero que nada, disminuye la presión migratoria. Segundo, puedes poner una empresa allí, ganar dinero, tienes mejores trabajadores, tienes consumidores, tienes un Estado que tiene unas condiciones mejores para la empresa. Así que si eres un verdadero neoliberal, liberalote, Rayo, Laje, La Calle y toda esta banda, tienes que estar a favor de la lucha en contra de la pobreza. Yo estoy por otros motivos, pero acepto los tuyos si te pones a hacerlo.